¿Y tus finanzas cómo están? Seguro te has preguntado sobre cómo invertir, cómo ahorrar más, qué son los CETES, qué es un plan de retiro. Y a veces necesitamos que nos digan las cosas como son, sin filtro. Pues este es el espacio donde hablaremos de tus finanzas tal cual son. Esto es Finanzas sin filtro. Conmigo, Cintia Rodríguez. Este capítulo automáticamente mejora tus finanzas. Finanzas sin filtro. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Finanzas sin filtro. Yo soy Cintia Rodríguez, embajadora de la tranquilidad financiera, y en este podcast lo que quiero es ayudarte a convertir tus pesos en millones, pero de manera segura, de manera confiable y en instrumentos financieros que sean buenos para ti y que no tengan tanto riesgo. Entonces, ahora en este episodio vamos a platicar de un tema muy interesante para toda la generación millennial, para toda la generación centennial también, porque es un tema que me hacen muchísimas preguntas en redes sociales, en mis asesorías, y creo que vale la pena completamente como dedicarle un poquito más de tiempo a platicar y a reflexionar acerca de si los millennials deberíamos de disfrutar más el presente o deberíamos de ahorrar más para nuestro retiro. Para las preguntas, para ayudarme a leer las preguntas, está Susi Barbosa. Entonces, ella ya sacamos de todas las redes sociales y de algunas asesorías que tuve cuáles son como estas preguntas más frecuentes que tiene nuestra generación para este tema. Y vamos a empezar a resolver de pregunta por pregunta y aquí vamos a empezar a platicar de este tema tan interesante. No olvides suscribirte a mi podcast, por favor, compártelo, y también me puedes seguir en TikTok, en Instagram, estoy como Finanzas sin filtro. Compárteme todos tus comentarios, yo te voy a leer. Adelante, vamos a empezar. Empezamos. Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí es de ¿cuánto debo ahorrar para jubilarme cómodamente? Ok, bueno, esta es una pregunta que me hacen muchísimo. ¿Cuánto tengo que ahorrar para jubilarme cómodamente? Y es una pregunta que realmente tienes que ponerte a pensar y hay que hacer números, porque después nada más las personas empiezan a soñar que obviamente quieren tener muchísimo dinero, pero vamos a aterrizar un poquito con números. Yo en mis asesorías uso una calculadora que me ayuda a sacar como números a futuro para ver realmente más o menos cuánto necesitas para pensionarte. No es nada más decir un número al azar, porque luego me dicen, no tengo idea. Les digo, pues, ¿cómo te ves cuando te jubiles? ¿Con cuánta lana? Pues no sé, tú dime cuánto ocupo. No, a ver, tú dime cuánta quieres. Entonces, es bien importante como tomar en cuenta, número uno, cuánto sueldo tienes ahorita. ¿Cuál es tu ingreso el día de hoy? Por ahí tenemos que partir. Claro que a través de los años va a ir cambiando tu ingreso y vamos a tener que ajustar nuestro plan de ahorro para la jubilación. Pero podemos partir de cuánto estoy ingresando. ¿Cuánto quiero proteger para cuando esté grande? ¿El 100% de mi ingreso? ¿O nada más el 70% o el 50%? Okay. ¿Sale? Entonces, de ahí partimos. ¿Cuánto gano hoy? ¿Cuánto quiero proteger? O puedes también enfocarte en, bueno, a ver, mis papás, ellos a lo mejor ya se van a jubilar o ya están jubilados. ¿Cuánto están ganando? Yo quiero ganar lo mismo, más, menos, para que más o menos te des una idea como del número. Ahora, ya que tenemos el número de con cuánto te quieres jubilar, imagínate que, te voy a hacer un ejemplo, ¿ok? Vamos a imaginarnos que Jorge llega conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué, Cintia? Tengo 25 años, súper jovencito, excelente, que está empezando a los 25 a pensar en este tema, porque todavía faltan 40 años para su retiro. Y me dice, a mí me gustaría retirarme con 40,000 pesos mensuales. Ok, yo lo primero que le digo es, perfecto, 40,000 pesos mensuales de hoy. Estás pensando con dinero de ahorita, con lo que te alcanzas ahorita. Faltan 40 años para que te retires y tienes que llevarte ese dinero a través del tiempo, porque todo lo mismo que ahorita cuesta, va a costar más caro, lo mismo. Vas a ocupar más. Entonces, él va a necesitar, si lo inflacionamos, 104,000 pesos mensuales para mantener los mismos 40 de hoy, ¿sale? Entonces, él necesita realmente 100,000 pesos. Vamos a tener que hacer nuestros ahorros enfocándonos en cómo le voy a hacer para que mi capital que junté me genere un ingreso pasivo de 100,000 pesos mensuales, ¿sale? Entonces, ya que tenemos este número, ahora sí, tenemos que sacar de qué capital, de qué monto yo voy a poder sacar 100,000 pesos mensuales. Y para eso necesitas una tasa de interés. ¿Ok? La tasa de interés libre de riesgo hoy en día que tiene Banco de México es del 11%. Es una tasa súper buena. No les garantizo que la vayan a tener por siempre. Una tasa libre de riesgo promedio en México es como del 6 o 7%. Pero ahorita vamos a calcular con la tasa que tenemos hoy como si hoy tuviéramos 65, ¿no?
Entonces necesitaríamos un patrimonio líquido para poder invertir de 11,300,000 aproximadamente. Entonces, Jorge necesita 11 millones de pesos para invertirlos en una tasa libre de riesgo, 11%, para generar mensualmente y sin preocupaciones 100,000 pesos mensuales, que es el equivalente a 40,000 pesos. Si tú estás buscando más de 40,000 pesos, vas a ocupar más dinero. Si tú tienes más años que Jorge, pues te queda menos tiempo para juntar el capital. Esa es una excelente pregunta. Y yo creo que si quieren como saber específicamente yo cuánto, pónganmelo por ahí en los comentarios. Si estás viendo este video en TikTok o en Instagram, escríbanme qué cantidades quieren. Y yo con mi calculadora les puedo decir cuánto dinero van a necesitar y más o menos mensualmente cuánto tienen que ahorrar para conseguir ese capital. Que eso es lo importante. Pregunta número 1, contestada. A ver, ¿cuándo debo empezar a ahorrar para mi jubilación? Yo creo que va ligado mucho con la primera pregunta. O sea, ¿cuándo empezar? Lo ideal es que empieces justo cuando empiezas a percibir un ingreso. O sea, si eres practicante y ya percibes ingreso, ya. Porque lo ideal sería que desde que somos bebés, nuestros papás nos hubieran hecho una cuentita en el Afore para estar metiendo dinero para cuando estemos grandes. Eso es lo ideal, porque vamos a ocupar, como ya vieron, mucho capital. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo? Cuando ya tengas lana, cuando empieces a trabajar y ya tengas un ingreso, una parte, el 10%, el 20%, ya mándalo a una cuenta para tu retiro. Es bien importante que entre más joven empieces, tu dinero se va a poner a trabajar más para ti. Si tú te empiezas a tardar por pura desidia, por no querer, te estás perjudicando tú solo. Estás perjudicándote. Sí. Porque solamente tienes menos tiempo para completar lo que tú solo vas a necesitar para mantenerte. No, y lo que comentabas, que luego pasan 5 años y en 5 años ya fueron como 5 millones de diferencia, nada más por no haber empezado antes por el interés compuesto. Exactamente. Y yo creo que ahorita va a haber un chorro de preguntas relacionadas con eso. Sí. Pero por eso 1 año de diferencia de ahorrar o no ahorrar puede ser 1 millón de diferencia de tener o no tener cuando estés grande. Sí. Solo por el interés compuesto. Entonces, empieza lo más joven que puedas. Así es, sí, definitivamente. ¿Cómo puedo ahorrar para la jubilación si tengo deudas? Complicadísimo. Ok, sí. Bueno, ese es un tema difícil porque cuando uno está endeudado, y desgraciadamente en México el 70% de la población tiene deudas que no puede pagar y que sobrepasan muchas veces el 100% de los ingresos que tienen. O sea, son cantidades muy grandes de deuda. Y cuando tienes deuda, desgraciadamente no puedes pensar en ninguna meta financiera. No. O sea, no te puedes dedicar a ninguna meta financiera. ¿Por qué? Porque sabes que tienes esa deuda que saldar y tienes estrés financiero y seguramente tienes enfermedades causadas por ese estrés financiero que tienes y problemas en tu casa. Entonces, ¿cómo hacerle? Primero es dejando de caer en más deudas. O sea, ahí va a ser más bien el tema de las deudas, pararlo por completo. Ajá. Parar por completo el endeudarse y liquidar esa deuda que tienes. Que yo sé que dicen, ay, pues decirlo es fácil, sí, no, pero ¿cómo le hago para liquidar deudas? Para liquidar deudas, obvio, lo ideal es reducir gastos lo más que puedas para enfocarte en saldar la deuda. Tienes que, dependiendo de cuántas deudas tengas, tienes que escoger. Hay varias maneras de hacerlo. Puedes empezar a liquidar las más chiquitas como para que te las quites de encima y que psicológicamente digas, wow, voy avanzando, ya tengo menos deudas. O financieramente más inteligente es agarrar la que te está perjudicando más en la tasa de interés y abonarle hasta que ya por fin saldes primero la deuda que más te perjudica en la tasa de interés. Es un tema que sí requiere tiempo, paciencia, esfuerzo y disciplina de no gastar en cosas que no necesitas, de dejar de usar las tarjetas de crédito, de pagar a tiempo, de no pagar los mínimos en las tarjetas porque eso te perjudica muchísimo, de dejar de pedir dinero prestado y dejar de tratar de vivir un estilo de vida que no te puedes dar, no te lo puedes dar. Entonces creo que empezamos primero por ahí,
porque si estás endeudado, desgraciadamente no vas a tener cabeza ni dinero, obviamente, para pensar en ninguna otra meta que tú puedas tener y no vas a poder avanzar. Es correcto. Sí, es súper importante el tener que liquidar deudas para que tengas paz financiera y ya te acostumbraste y después de que pagas todas tus deudas ya te acostumbraste a ahorrar y entonces sigues ahorrando. Y eso estaría genial porque ya te acostumbraste a un estilo de vida más limitado, donde ya no estás gastando, ya no estás haciendo planes que no debes de hacer porque no tienes el dinero a la mano, no lo tienes y ya te acostumbras a ahorrar y es un buen comienzo. Exacto. Sí. A ver, otra pregunta. ¿Qué tipo de cuentas de ahorro para la jubilación existen? Ok. La más conocida en México, porque justamente es gubernamental, son las Afores, ¿ok? Las Afores son las administradoras de fondos para el retiro, que las maneja el gobierno y que es una opción obligatoria, básicamente, para las personas que cotizan en el IMSS, que trabajan en una empresa, que tienen un patrón y que ese patrón, pues, lo que hace es parte de tu ahorro para el retiro lo pone el patrón, parte el gobierno y parte tú de tu ingreso. Las Afores están diseñadas de tal manera que tú no puedes, uno, sacar tu dinero antes de los 65, que es lo ideal, ¿verdad? Eso es bueno, no tener liquidez de ese dinero, porque a veces me preguntan, ¿cómo lo puedo sacar? Y yo, no, pues es que no lo puedes sacar. Es que yo quiero poner un negocio. No, pues ahorra para que pongas tu negocio, pero no del dinero de tu jubilación, de por sí no vas a tener y lo poquito que tienes te lo quieres llevar. O sea, no. Entonces, esa lana no se puede sacar. Hay solamente ciertos momentos en donde sí podría ser, tengo entendido que es por alguna incapacidad o porque sí te vas a casar, pero es muy poquito dinero el que te dan. Sí. O sea, es un beneficio pequeño, pero en general es para tu retiro y sale hasta los 65, ¿sale? Entonces, en las Afores, te digo, tú no puedes controlar como en qué se invierte. Ya están empaquetados para que dependiendo más o menos de la generación de la que tú eres, dependiendo del año en el que naciste, vas a caer en una CIEFORE que son como por años. Entonces, si yo nací en el 89, yo estoy en una. Ahí tengo entendido que son 10 CIEFORES generacionales y puedes estar en una de esas. Entonces, si tú estás ahí en una, no puedes decir, bueno, yo quiero invertir mi dinero en X o... no, es como... El dinero se invierte en las opciones que ya están y casi el 50% del dinero se invierte en instrumentos de deuda gubernamentales. Entonces, las Afores no tienen tantas opciones para diversificar, no pueden diversificar tanto porque están controladas y muy reguladas y no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que los rendimientos también son bajos. Ese es el tema con las Afores, que los rendimientos no son tan buenos porque están limitadas en las opciones de inversión que tienen. Por eso yo siempre les digo que tienen que diversificar en diferentes cosas. Pero las Afores son las más conocidas. También están los planes privados para el retiro, que eso sí los controlas tú. Un plan de retiro, la vez pasada me preguntaban, ¿qué es un plan de retiro? Y yo, pues es que un plan de retiro no es en sí de que, solo este instrumento es un plan de retiro. No, es todas las inversiones que tú tengas, que estés pensando que son para tus 60 o 65, ese es el son plan. tu plan de retiro. Una casa es un plan de retiro que vas a rentar. Comprar un terreno es un plan de retiro si lo estás pensando porque lo quieres para los 65. Un seguro de ahorro es para tu retiro si vas a sacar el dinero hasta los 665. Voy a invertir en la bolsa en acciones. ¿Son tu plan de retiro? Sí, las vas a sacar hasta los 665. Entonces, un plan de retiro es todo ese capital y dinero que estás pensando para tu jubilación a los 665 años. Y hay un plan personal de retiro que por ley sí se llama así, que tiene beneficios fiscales, ¿ok? Pero todo lo otro sigue siendo un plan de retiro, nada más que no todo te da beneficio fiscal. Siento que ya me voy a meter mucho a indagar, pero pues X, o sea, por si tenían la duda. ¿Un beneficio fiscal cómo? Bueno, porque los planes personales de retiro, lo que quiere Hacienda y el gobierno es como incentivar que sí ahorres para tu retiro. Entonces ellos dicen, bueno, de lo que tú ahorres, te regreso en un saldo a favor en tu declaración anual la tasa de ISR que ya te cobro.
Entonces, todo depende del ingreso que tú tengas. Puedes tener diferentes tasas que te cobran. La máxima es del 35% si ganas arriba de $1,000,000. No, sí, y de ahí para abajo, pues puede ser un poco menos la tasa, pero rondan entre el 10, el 15, el 20, 25, 30 o 35% de lo que tú pagas de impuestos siempre. Te lo quitan de lo que ganas. Entonces, una manera de recuperar un poco ese dinero es ahorrando para mi retiro con un beneficio fiscal, ¿sí? En un PPR, beneficio fiscal, y ahí te regresan de lo que tú ahorras una vez por año. Y eso está excelente, la verdad. Es un muy buen beneficio. No todos los planes que te ofrecen son planes personales de retiro. Tienes que preguntar bien y tienes que especificar, quiero el beneficio fiscal. Y ojo, no todos pueden tener un beneficio fiscal. Solamente si eres persona física con actividad empresarial, si eres sueldos y salarios, se puede. Pero si tú, por ejemplo, eres régimen reciclo, ahí no puedes porque casi no pagas impuestos. Entonces, depende de tu régimen fiscal si sí aplicas o no aplicas para un PPR, plan de retiro. Otra pregunta. ¿Es posible jubilarme antes de los 65 años? Esta pregunta, yo sé que... A ver... Yo sé que sueno súper amargada y la señora más mala, pero el tema de quererte retirar antes de los 65 para mí sí es un súper sueño de los más jóvenes que no están haciendo números. Porque, tú dime lo que piensas. Sí, definitivamente. Yo también me quedé retirar a los 40 y tengo 60 y sigo trabajando. Sí, pero era un sueño, era mi sueño retirarme joven. Pero también ahorita con la tecnología y todas estas cosas nuevas que hay, trends y mil cosas, y los muchachos son muy inteligentes, ahora la juventud es demasiado inteligente, puede haber personas que lo logren, pero tienes que tener un plan súper definido de cómo lo vas a hacer. Y cuando tengas todo ese plan, si tú crees que sí lo vas a lograr, tienes que ahorrar como quiera. O sea, el ahorro va siempre. Ahorita a ustedes no les queda otra opción más que ahorrar, quieran o no quieran, para su retiro. Exacto. A ver, y no está mal pensar, es que yo no me quiero jubilar a los 65, ¿para qué tan grande? Es que no vas a estar tan grande, güey. O sea, los 65 en la cara. No estás tan grande. No estás tan grande, o sea, y ni te sientes tan grande y de hecho hasta traes pila como para seguir trabajando, que ojo, el hecho de que trabajar sea opcional a esa edad es lo más importante. Por supuesto. Porque vas a querer seguir trabajando. Muy seguramente vas a decir, ay, qué hueva no hacer nada. Te lo digo porque mi papá trabaja porque quiere y ya recibe su pensión. Pero él dice, qué aburrido. O sea, yo prefiero trabajar y tener pues más de mi pensión. Pues bien por ti. Pero eso está padre porque uno está pensando en que, bueno, estoy trabajando, estoy ganando dinero, tengo dinero de la pensión que me está dando ya el gobierno. Y wow, ahora sí puedo viajar a donde quiera y hacer lo que yo quiera, pero es otro tipo de trabajo, porque ya no es un trabajo ahora así de 8 horas ni nada. No. Exacto. Te la pasas viajando, disfrutando la vida. Pero tenías la pensión de antes. Ustedes ya no la tienen. Exacto. A ver, nosotros no la tenemos, sí, no la tenemos, pero el punto es que, primero, quítate de la cabeza que los 65 años, uy, qué viejo estoy. No, hijo, no. Entre más te acercas a esa edad, o sea, yo tengo 35 y sé que todavía falta tiempo, pero ya no digo, uy, qué grande está esa persona. No, eso lo pensaba cuando tenía 15 y veía una persona de 30, decía, ay, qué grande. Ya cuando tienes 30, güey, ya no, eso ya no lo piensas. Entonces, número 1, no vas a estar tan grande. Número 2, ¿se puede o no se puede? Como dice Susi, depende de si tienes un plan, pero es un plan real y normalmente la gente que se quiere retirar 10 años antes o 15 años antes de que me quiero retirar a los 45, a los 50, a los 55, es porque esa persona está dispuesta a ahorrar, a invertir el 50% de sus ingresos. El 50% de sus ingresos. No el 10, no el 5, no el 20, no el 30, no el 40. El 50, más o menos. En Estados Unidos hay un movimiento en donde mucha gente dice, sí, o sea, me voy a requete ajustar en mi juventud, pero porque me veo retirándome 15 años antes. Nada más que se requete ajustan en la juventud y nada de que vive el presente y gasta y vive experiencias. Eso, olvídate. Entonces, ¿quieres hacer eso? Excelente, porque nada más necesito que pienses y que te acuerdes que si te retiras antes de los 65 y la esperanza de vida normal son 25 años,
y tú le estás agregando 10 o 15 años más, es dinero que vas a ocupar para mantenerte todos esos años sin trabajar, ahorrando nada más por 10 años o 15 años. Las inversiones no son mágicas. Aunque te lo quieran vender así en las redes sociales, las inversiones no son mágicas, no funcionan de un día para otro. En 10 años no te vas a hacer millonario. Necesitas inversiones por 20 o 30 años para que tengas capital. Entonces, la realidad de las inversiones es muy diferente a la que te quieren hacer creer los estafadores en redes sociales. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Cómo afecta la inflación a mis ahorros para la jubilación? Ya lo vimos me da risa porque en un episodio pasado que platicaba también con Susi, ella nos platicaba de que sus errores y que le pagaron y la inflación se acabó sus ahorros. Bueno, es otra vez volver a ese mismo tema. Y más para la jubilación. A veces me dicen, sí, yo estoy ahorrando para mi jubilación. Pues en el banco. Y yo, no, hombre, ya cuando tengas 65 vas a tener nothing. O sea, nada. Es bien importante que sepas que entre más pasa el tiempo, la inflación, aparte de que la inflación a veces es bajita, 3%, 4%, a veces es alta, ya la hemos tenido en 9%, 7%, 8%. O sea, todo ese porcentaje es el que tu dinero está perdiendo valor cada año, cada año, cada año, cada año. Ten cuidado. Por eso tienes que invertir. Y por eso, cuando te digo que la Afore te da rendimientos, pues relativamente bajos, o sea, sí un poquito superiores a la inflación, pero no tanto, es importante que tú trates de diversificar tus inversiones para el retiro. No todo en la Afore, no todo en un seguro de ahorro, no todo en una propiedad, no todo en acciones, porque todo tiene diferente riesgo, todo tiene diferente garantía y rendimiento. Necesitas un poco de todo. Me dicen, ¿cuál es el mejor plan de retiro, Cintia? Ese es el que yo quiero. El mejor plan de retiro son un chorro de cosas, te las digo. Son un buen de planes que tienes que tener. La mayor cantidad de dinero que puedas invertir, ese es el mejor plan de retiro para ti y en diferentes instrumentos. Sí, porque una cosa es que te digan, fíjate que fue el 3% de inflación o el 4%. ¡Mentira! ¿Cuál 4%? Eso dice el gobierno, pero tú vas al mandado o vas al súper y ves que todo aumentó un 20, un 30%. No es cierto que sea. Y cuando quieres comprar una casa de un año, no de un año a otro. En 6 meses, la casa que costaba 3,5 millones, ahora te cuesta 4 millones y luego te cuesta 4,5 millones. Cada 6 meses está aumentando. Entonces, no es cierto que la inflación es del 6%. Es lo que dicen, pero es mentira. Es que la inflación es como la inflación general que tuvo el país, ¿verdad? Sí, obviamente, y luego está la inflación en cada insumo particular, en donde pues por oferta y demanda pueden tener una inflación mucho más alta. Es correcto. Hay que tener, obviamente, cuidado con eso y también con que si trabajas en una empresa, no siempre te pagan no siempre te esos ajustes, esos ajustes, a veces no te los dan. Entonces, está pesado, pero definitivamente es bien importante que tú recuerdes que tienes que invertir y que tienes que buscar rendimientos superiores a la inflación con diferentes instrumentos. Así es. ¿Está bien vivir con mis papás para ahorrar dinero? Hasta mis 30 años, por ejemplo. Es que ahora que platico pues mucho de este tema, muchas de mis asesorías son relacionadas al tema del retiro. Y me buscan personas, pues obviamente también, sí chavos, pero igual también de mi camada o incluso más grandes, de que ya 40, 45, que todavía no están haciendo nada para el retiro, nada. Y que cuando tienen 30 y 30 y tantos, oye, es que yo vivo con mis papás. Y yo de que, chingón, o sea, qué padre, porque yo ya tengo mucho que no vivo con mis papás y la neta es que tienes que administrarte muchísimo mejor y se vuelve más difícil. Entre más grande estés, más difícil va a ser para ti ahorrar porque vas a tener más compromisos. Una cosa es cuando ya vives solo, tienes el compromiso de la casa, de pagar tu mandado y tus cosas, ¿no? Y luego ya cuando tienes hijos, échate otros compromisos intensos donde ya tienes más gastos, más gastos, más gastos. Entonces uno deja de pensar que tú eres tu prioridad más importante. Tú eres la prioridad más importante y tienes que no dejarte al último. Pero tienes tantos compromisos financieros que la verdad se te va el avión y no haces nada para ti, para tu futuro. Debes de aprovechar cuando estás joven y que puedes vivir con tus papás. Y aunque tengas 30, si todavía puedes y te permiten seguir en su casa, yo digo que sí. O sea, que sí aprovechen, pero no sean gachos. O sea,
ayuden ustedes también, lava tu ropa, tiende tu cama, paga algún recibo, de repente compra el mandado. O sea, sí, no seas así abusivón con tus papás, pero aprovecha lo más que puedas el no tener esta presión de tener que pagar tú la renta, los servicios, etcétera, porque todo ese tiempo que estás agarrando de colchón, utilízalo para ahorrar. Para que sí ahorres, porque yo conozco gente que vive con sus papás y que ya tienen más de 30 y puro pedo que ahorran. O sea, ahorran 0 bajo 0. ¿Y de qué te sirve? O sea, ahí de qué te sirve. En vez de aprovechar, estás desperdiciando completamente tu dinero. Es correcto. O sea, aprovechen que están jóvenes, aprovechen que no tienen aprovechen que no tienen ninguna preocupación para ahorrar lo más que puedan ahorrar. O sea, háganse de cuenta que están pagando una renta, que estás pagando el mandado, lavar, todo eso, y ese dinero lo juntas y lo vas juntando y lo vas juntando. Y aprovechas ese tiempo que estás con tus papás ahorrando. ¿Cómo debo asegurarme de no quedarme sin dinero durante mi jubilación? Pues ahorrando dinero. O sea, es que, bueno, aquí hay una respuesta que también les puede servir. Porque si me dicen, oye, Cintia, imagínate que yo ahorro esos 11 millones de pesos que necesito. Hablando otra vez del caso de Jorge, ¿verdad? Jorge que necesitaba 11 millones de pesos para sacar de ahí a sus 65 años sus 100,000 pesos mensuales. Pero Jorge, en vez de invertir ese dinero, lo saca de su plan o lo que sea y dice, ¿sabes qué? Pues de entrada quiero vivir en tal lugar. Se me van 7, 8 millones de pesos. Ya nada más le queda lo otro. O imagínate que se gasta la mitad en una propiedad porque él quiere vivir en una propiedad chingona y ya le queda la mitad. Entonces ya. Oye, imagínate que dicen, no, me voy a gastar las supervacaciones o me voy a comprar ahora sí el carrazo que siempre quise. Me acuerdo de alguien. El carrazo que siempre quise y se te va a ir ahí 1,000,000, 1,500,000. Te estás acabando el dinero de tu jubilación. Sí. Ahí sí se te acaba. Lo ideal es que el dinero que tú acumulaste todos esos años, a los 65, lo tomes o lo dejes donde está que está generando, o lo tomes, lo inviertas en un instrumento a una tasa libre de riesgo y que vivas de los rendimientos, como si ese capital que juntaste fuera una propiedad y solamente vas a vivir de la renta de esa propiedad. De esa manera garantizas que esta lana nunca se va a acabar. Sí. Nunca se va a acabar. Porque puedes vivir 10 años o 15 o 20 o 25 o quién sabe. Sí, no sabes 30 o no sé, porque ni siquiera sabes cuánto está avanzando la medicina y todo eso. Y capaz si vivimos muchísimo más. Imagínate que a los 80, 85 años se te acabe el dinero. Imagínate qué vas a hacer, güey. No, ya a esa edad ya no. Trabajar ya no es opcional. Entonces, no es opcional que te acabes tu dinero de la jubilación. Tienes que agarrarlo, invertirlo y vivir solamente de los intereses. Así es. Eso es todo. Que el interés, dice, ¿qué es el interés compuesto y cómo me beneficia en mi jubilación? Ok. Es como lo positivo, es como la inflación se come tu dinero, el interés compuesto lo hace crecer. Entonces, el interés compuesto es básicamente que si tú tienes un capital y lo inviertes a una tasa de interés, te va a dar un rendimiento. Y tú no vas a agarrar ese rendimiento y nada más dejas el capital. No, porque si no, nunca va a crecer tu dinero, ¿verdad? O sea, le estás sacando la ganancia. No. El interés compuesto es que tú dejes esa ganancia que ya se generó para que el capital más el rendimiento se vuelvan a reinvertir y te genera otro rendimiento más grande. Y ese rendimiento más grande no lo vas a sacar y así sucesivamente. Entonces, la bola de nieve, haz de cuenta. Es la bola de nieve y de manera súper sencilla es como pensar que tú plantas una semilla que te esperas. ¿Cuánto te tienes que esperar para que crezca un árbol? Pues como unos 10 años y para que dé frutos como 10, 12 años. 13, exacto, 14, como 15 o más. Bueno, es lo mismo. Yo planté la semilla, dejé que pasara el tiempo, ya creció mi árbol y ya me está dando frutos. Y ese fruto ya dio más semillas que yo planto y bla, bla, bla.
Sí. Eso es el interés compuesto. Y el interés compuesto no funciona de un día para otro. Y el interés compuesto, la variable más importante que tiene es el tiempo. Entonces, entre más pronto inviertas tú, más tiempo puede estar el interés compuesto trabajando. Y la bolita de nieve, ¿cómo empieza? Empieza muy pequeña. Y cuando más avanza, ya cuando la bola está súper grande, da un giro y es un pinche bolón. ¿Pero por qué? Porque ya es un capital súper grande. Entonces, el interés compuesto, cuando más te va a dar dinero, va a ser cuando hayan pasado 20, 25 años. Pues sí. Que va a empezar a crear. Pero es cuando lo más lo vas a necesitar. Y es cuando más lo vas a necesitar. Entonces, el interés compuesto, variables importantes, tiempo, ni siquiera dinero, ¿eh? No, es Con el tiempo. poco dinero, se hace mucho dinero a largo plazo, mucho dinero. Entonces, siempre se han hecho estos ejercicios de que, a ver, si un chavo de 25 ahorra 2,000 pesos mensuales y va a tener, te estoy dando números súper malos, ¿verdad? O sea, porque nada más estoy diciendo números al azar, pero es para que te des una idea. Tengo 25, le voy a meter 2,000 pesos mensuales a mi ahorro. Cuando tenga 65, voy a tener, no sé, 10 millones de pesos. Una persona que tiene, en vez de 25, 35 años, le va a meter el doble que tú. 4,000 pesos y a los 65, ¿qué crees? No va a tener 10 millones de pesos. Va a tener 5. Va a tener como 5 y le está metiendo más, pero a todo güey, porque lo hizo después. Entonces, menos dinero para ti, persona que empezaste no tan joven. Entonces, por eso lo más importante es el tiempo, no es tanto el dinero que tú inviertas y tienes que tener, eso sí, mucha paciencia. Los grandes inversionistas siempre dicen que invertir tu dinero es como ver el pasto crecer. Y los árboles. De hueva, básicamente. Pero son los más millonarios. O sea, son los más millonarios. Sí, ya están grandes, ya están viejitos. Ay, pues sí, güey. Pero son están viviendo viejitos una buena vida. millonarios viviendo una vida espectacular. ¿Por qué? Porque tuvieron mucha paciencia. ¿Debería de seguir los consejos financieros de mis padres o buscar asesoría profesional? Pues yo digo que busques asesoría profesional. O sea, a menos de que tus papás sean bien fregones y financieramente les haya ido súper bien. Puede. No, definitivo. Ay, por supuesto. Si tus papás están viviendo una súper buena vida, es por algo, ¿verdad? Y está bien. Toma los consejos financieros dependiendo de cómo veas tú la situación. Si ves que si tú admiras cómo viven tus papás ahorita, cómo están, pues eso quiere decir que han trabajado por eso y seguro te van a dar buenos consejos. Pero si ves que tus papás están atorados, que nunca ahorraron, que nunca invirtieron, que están batallando, que siguen trabajando, no es que no les puedas pedir un consejo, es que ellos no van a saber darte un consejo que te vaya a ayudar porque ellos están en una situación donde a lo mejor ni ellos se pueden ayudar ahorita. ¿Me explico? Entonces, sí es importante primero también pedir consejo en la familia, por supuesto. Fíjate de quién lo tomas y también de un financiero experto en el tema, porque a eso se dedican. Es como, me siento súper mal. Claro, voy a ir a preguntarle a mi mamá, oye, ¿qué me ¿Qué remedio? ¿Qué remedio me das? Sí, pero lo más correcto sería que yo fuera al doctor. Sí. Sí, es lo mismo con tu dinero. Sí, claro, es muy importante. Y el dinero es súper importante como la salud. O sea, es más importante la salud, obviamente, por mucho, pero el dinero también es importante. Exacto. Dice, ¿es justo que las pensiones sean más bajas para las generaciones jóvenes? ¿No es justo? Pues no es justo. ¿Y qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a reclamar? A Cabecita de algodón, a Claudio. Pues no les vamos a reclamar. No hay manera. Porque aparte, mira, las pensiones que tenían antes en la ley del 73 no son sostenibles. No se puede. Ya las personas antes se morían antes, ¿ok? No sé, a los 50 o los 60, ya. Y ahorita estamos viviendo 80 y tantos años. Entonces, imagínate. Nosotros pagamos nuestros impuestos y con esos impuestos se pagan las jubilaciones. Sí. Entonces, ya no hay más gente joven trabajando porque cada vez la gente joven ya no quiere tener hijos. Entonces, la población demográficamente se está haciendo vieja, ya no hay gente joven, entonces ¿cómo le vamos a hacer para mantener? O sea, ¿de dónde va a salir el dinero? Sí. Era una bomba de tiempo ese sistema de jubilación. No, y sigue siendo, O sea, nadie te garantiza que los pensionados de ahorita, los que estamos pensionados, vamos a seguir pensionados. Porque, ojo, eran jubilaciones muy buenas y aparte vitalicias. Sí,
Pero inflacionadas. Sí. Pero antes, no, porque antes, que de verdad la gente se pensionaba, eran pensiones como de 8,000, 10,000 pesos, 6,000, esas eran las pensiones. Después salió alguien inteligente, empezó a hacer algo de la modalidad 40 y que tú podías poner el sueldo más alto y que se podían hacer otras cosas, porque como que el IMSS quiso recuperar dinero y ahí fue donde, pero esto tendrá que ser a unos 10 años más o menos, de que, oye, no, si tú pagas tanto y 5 años estás pagando, después te van a dar tanto dinero y todo. Pero esto es algo nuevo, esto no es tan, no te creas que te daban las pensiones, no. Esto tiene poco, tiene como 10 años. Y gente que sabe, mucha gente que no sabe de esto y se pensiona, que la pensión de Seguro Social debe de ser de unos, a lo mucho, 6,000, 7,000 pesos. Porque ¿verdad? la mayoría de los mexicanos gana poco. Es correcto. Porque la mayoría de los mexicanos tiene el sueldo mínimo. Mínimo, sí, gana. Entonces se pensiona con el sueldo mínimo. Ajá. Muy pero, pocas pero personas. Aún así, pero antes también era porque la gente duraba, a los 50 años te morías. Exacto. Pero, por ejemplo, luego que a los 50 ya no, y luego a los 60, y luego a los 70, y luego a los 80, y luego a los 85. Mi papá murió de 85 años y estuvo pensionado desde los 60. Exacto. Mucho tiempo estuvo recibiendo su pensión. Nosotros estamos pagando eso. Entonces, y luego aparte, súmale la gente que es informal, que no paga impuestos. Es correcto. Bueno, somos pocos los que pagamos impuestos. Sí. Entonces, es todo un tema. O sea, es todo un tema. Claro que no es justo, qué tristeza que si empezaste a trabajar después del 97 te chingaste básicamente. Pero pues ni modo, ¿qué le vas a hacer? No se trata de quejarte de la situación. Hay que actuar. Hay que actuar y si ya sabes que la situación para ti no es favorable en el sentido de la jubilación, sea justo o sea injusto, tú tienes que hacerlo por tu cuenta. Tú tienes que ser tu superhéroe. Punto. Nadie más, ni tu marido, ni tus papás, ni el gobierno, ni Diosito, nadie te va a ayudar si tú no te ayudas. Así es. ¿Deberían los millennials ahorrar para su jubilación o disfrutar más el presente? Ahorrar. No, a ver, no. Es un equilibrio siempre. Siempre debe de haber un equilibrio entre disfrutar tu vida, porque una de las cosas que me dicen mucho, y me sorprende que me lo diga la gente tan joven, es de que, ¿y si me muero? Y yo, no, güey, está bueno. O sea, no es cierto, o sea, no, ni te vas a morir ni nada, pero ¿y si sí? Y si sí, no disfrutaste. O sea, claro que es algo para plantearse, tienes que disfrutar tu vida, pero no tienes que disfrutar tu vida tirando por la borda, que hay una posibilidad muchísimo más grande de que sí vivas hasta los 65 y más. La probabilidad dice que es muchísimo más grande que tú sigas viviendo a que te mueras. Sí. Entonces, bajo esas probabilidades, lo mejor es que ahorres también para tu retiro. Y te digo, no tienes es un equilibrio. Es un equilibrio 100%. Oye, o sea, es tú vas viendo, o sea, mira, sí. Si tú dices siempre, yo voy a ahorrar y tengo el 15% de mi sueldo, o el 10, el 15 o el 20, yo lo puedo ahorrar y aparte puedo disfruta la vida también, pero no dejes la parte de pensar un poquito en tu yo del futuro, sin dejar esta parte del ahorro, que sea como cuando te lo está quitando el gobierno, como antes que te quitan para el Afore y ni cuenta te das. Bueno, tú solo quítate para tu pensión, tú quítate un dinero y ese no lo cuentes nunca. O sea, tu sueldo no son los 10,000 pesos que ganas. Tus sueldos son menos ese 10%. Exacto. A ver, es que tienes que acostumbrarte a vivir con menos de lo que ganas. Ese es uno de los consejos financieros que más dan las personas que se dedican a finanzas o los inversionistas. Sí. Tienes que aprender a vivir con menos de lo que ganas. O haz otra cosa, trabaja más si quieres. O sea, es que es una cosa con otra. Trabajas más, ganas más y gastas más. Sí, entonces, pero bueno, que lo ideal es que aprendas a vivir con menos de lo que ganas, sea lo que sea que ganes. Te va con madre, aún así tienes que vivir con menos de lo que estás ganando, porque una parte siempre la tienes que invertir. Sí. Es un hábito que no nos han inculcado y es un hábito tan necesario hoy en día, el invertir dinero en diferentes instrumentos y para diferentes metas, pero tienes que hacerlo. No queda de otra. No queda de otra. A ustedes ya no les queda de otra. A mí, a lo mejor me mantiene algo. Si llego a
en 2 años más a mí me mantiene el gobierno, ¿verdad? Y muy padre, y me va a mantener hasta que me muera. Pero a ustedes no les queda de otra. Sí, no No los va a mantener nadie. A ustedes no los va a mantener nadie más que ustedes mismos. Y te voy a hablar desde mi propia experiencia. Y obviamente me siento una mujer privilegiada, pero a mí jamás me ha detenido el disfrutar mi vida hoy y por pensar en mi jubilación. Y yo casi todos los ahorros que tengo son pensando en mi jubilación. La mayoría, yo casi a corto plazo no pienso tanto, pienso todo a largo plazo y nunca me ha detenido el que yo pueda seguir pues pasándomela bien ahorita y dándole una buena vida a mis hijos. Claro, influye mucho en cómo te desempeñas, en qué trabajas, cuál es tu ingreso. Todo eso es bien importante y eso es lo que decía Susi. Si no puedes y estás batallando, vas a tener que hacer algo para ingresar más dinero. A veces hay que trabajar en 2 trabajos, hay veces hay que monetizar tus tiempos libres haciendo algo que te gusta, pero tienes que encontrar la manera de que sí tengas una parte que te permita sí disfrutar el presente, pero sin descuidar el futuro. Esta pregunta está así como, bueno, ¿es ético depender del gobierno para la jubilación? Pues yo voy a decir que sí, ¿verdad? Obviamente, es súper ético, pero realmente, ya realmente, pues no. Yo sí creo que a lo mejor el gobierno debería de darle una jubilación a todos los ancianos, o sea, y no de 60, deberían de ser como a los 70 años empezarnos a dar una pensión a todo el mundo, no sé, de que para que vivas bien, y te estoy hablando de bien, pues no sé, unos, pues poquito, 10,000, 12,000, 15,000 pesos. Y ya, por ejemplo, la gente que dice, no, pues es que yo está acostumbrada a ganar que sé qué tanto dinero, pues desde antes tuviste que haber ahorrado y también haber hecho un plan de retiro y todo. Pero porque yo no creo, por ejemplo, yo no creo en que a mí me vaya a durar la jubilación mucho tiempo. Digo, todavía ni la tengo, me faltan 2 años. No lo decretes. No lo decreto, pero creo que en esas jubilaciones se van a acabar pronto. Shh, no lo decretes. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Ahí te va. Yo te voy a decir, el gobierno ya hizo una reforma. Te estoy diciendo. No, ya, pero no para ti. No para ti, para las afores, para los futuros pensionados, en donde eso que estás diciendo se lo van a dar. O sea, el salario mínimo, las personas que ganan el salario mínimo ya se van a poder jubilar con el 100% del salario mínimo, que son más o menos como 16,000 pesos. Pero ese que se jubilen esos 16,000 pesos van a ser 3. Sí, yo sé. Bueno, el punto es que esa idea del gobierno de que todos tengan una jubilación, no, a ver, no es para gobierno. Todos. No, pero escucha, no es ni de este gobierno. Se viene planteando a nivel mundial en que todos tengamos como un sueldo para todo el mundo y se acabó. Sí, se me fue el nombre que le dan. Pero ahí lo traen. Ahí lo traen, pero bueno. Se tarda, pero pues ahí está, ¿verdad? Ok, pues ahí está sobre la mesa. O sea, ¿es ético no es ético? Yo considero que la libertad que te da el que tú tengas tus cosas es invaluable. El que tú puedas depender solamente de ti y no nada más de estirar la mano y que te den, porque cuando te cierran la llave y no te den, ¿qué chingados vas a hacer? Eso es lo que yo creo, que lo mejor es que tú trabajes por tus cosas. No estires nada más la mano. No, ni ahorita ni cuando te jubiles. Lo ideal es que puedas tú generar tu colchón, tus salvavidas para que no tengas que depender de nadie y que tengas y mantengas esa libertad que tanto te gusta. Así es. ¿Deberían los millennials priorizar la compra de una casa o el ahorro para su jubilación? Buena pregunta. Sí, y esto siempre es de que, ¿qué meta tienes? Cuando les pregunto, quiero comprar una casa. Y yo, ¿por qué nunca me dicen, quiero ahorrar para el retiro? O sea, casi siempre lo primero que quieren hacer es comprar una casa. Y hace poco estaba viendo un video de, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Cómo se llama este ¿Roberto chavo? Martínez? No, el otro. ¿Oso Traba? No, hombre. Bueno, que es... el que habla mucho y habla todo el tiempo de muchas cosas. No sé. Bueno. Sí, bueno. ¿Qué decía? Ok. Ustedes saben quién es el de la No barba. saben. Claro que saben. Sí. Carlos. El otro. ¿Rusarín? Rusarín. Se me fue su nombre, pero la verdad es que me sale muy seguido. Bueno, Rusarín. Me salió un video en TikTok. Me hizo mucho sentido porque él decía, o sea, ¿cómo
cómo en la mente y en la psicología los jóvenes, sí, nos han metido que necesitamos una casa para vivir. Ahí. Pero y sí, o sea, y él dice, es que sí, porque el no tener una casa donde vivir te vuelve una persona, antes le decían supuestamente errantes, o sea, sí. Nómadas. Nómadas y que no sabes ni dónde y no tienes seguridad. Entonces, y sobre todo para las mujeres, el tener una casa propia es una super meta que te da una seguridad muy, muy grande. Sin embargo, es difícil hoy en día por las tasas de interés que hay, por los sueldos que hay, por la volatilidad con los trabajos y todo este show. Es complicado que pienses en que una meta de una casa va a ser algo súper padre, súper fácil, porque si pides un crédito hipotecario y la casa cuesta 3 millones, vas a pagar 6 millones por esa casa y todos los otros 3 millones. Mensualidades de 30,000 pesos. Mensualidades de 30,000, de 40,000 pesos y te piden que ganes 80,000 pesos. O sea, que no cualquier persona puede. Y algo importante es, los otros 3 millones, o sea, porque cuesta 3, pero vas a pagar 6 en todos esos años, en 25 años, perdóname, son intereses que le estás dando al banco. No te los estás echando tú, se los estás... Es que la propiedad también crece de valor, lo que quieras, pero si tú vives en esa casa, tú no vas a disfrutar ese incremento de valor de tu propiedad hasta que no la vendas. Sí. Entonces, yo considero, ¿verdad?, que si tienes este superpoder adquisitivo y puedes comprarte una casa a la par de ahorrar para tu retiro, sí, hazlo. Qué padre. Qué padre. Pero si no, yo sí creo que lo ideal es que rentes y que pienses primero mejor en tu retiro y en ahorros y en inversiones que te generen más que las tasas de interés que cobran los bancos por ese dinero, para que te las quedes tú. Y de eso puedas vivir también en tu retiro. Y que tengas dinero para seguir pagando rentas. Considero yo, pero esa ya es una opinión muy personal. Sí, porque sí, la verdad, tener una casa te da mucha tranquilidad. Pero cuando no es sabes para... ¿por qué? Yo sé, pero ¿por qué? Si hay un chingo de casas para rentar. Sí, ya sé, y a veces te conviene más rentar. Sí. Capaz si compras una casa bien grande y luego te quedas solo y luego ya nomás ocupas un cuartito. ¿Sabes qué pasa? No, sí, que eso puedes hacer. O sea, por ejemplo... Las personas como yo dicen, ¿para qué quiero toda la casa? No la necesito, mejor la rento, me da renta y con esa renta que me da, o sea, con lo que me da de renta la casa, yo me rento una bien chiquitita y me sobra dinero. Exacto, pero... Lo estoy viendo como inversión. Antes sí lo estás viendo como inversión. Yo lo estoy viendo como inversión. Y las personas están pensando en quiero una casa para vivir ahí. Y una casa no es una inversión. Es un tema complicado. Es un tema complicado, yo sé, pero es mejor la casa o el retiro. El retiro, definitivamente sí, es la prioridad número uno. Sí, la prioridad número uno es el retiro. Y si a la par puedes pensar en una casa, bien por ti. O sea, a ver, el retiro siempre, como ustedes ya no tienen una jubilación, el retiro siempre va primero. O sea, ese ya no lo puedes quitar. Exacto. Ese es, siempre tienes que ahorrar para tu retiro. Porque yo ahorita yo no sabría qué hacer si a los 65 años yo me quedo sin trabajo y no ahorré y no tengo una pensión, porque no tengo pensión, ¿de qué voy a vivir? Y si ya no consigo trabajo, ¿qué voy a hacer? Y el tiempo se pasa bien rápido, es lo que yo les digo. Se pasa rapidísimo. Yes. Entonces, ¿qué hubiera hecho? O sea, es bien importante ustedes que ya no tienen una pensión ni una jubilación del gobierno, ahorrar desde ya. Urgente, ¿verdad? Urgente, sí. Dice, ¿vale la pena invertir en criptomonedas para la jubilación? Bueno, es que el tema de las criptomonedas es pues muy popular. Sin embargo, hay muchas personas que se quedaron con la idea de que son súper riesgosas. Y ojo, las criptomonedas son volátiles, pero la volatilidad y el riesgo considero yo que son cosas distintas. El hecho de que sea volátil no quiere decir que sea un mal instrumento. Volátil es que pues va a subir y bajar el valor en el tiempo, ¿verdad? A veces va a dar brincos muy drásticos el valor de los Bitcoin. Sin embargo, no quiere decir que sea súper inseguro. Todo depende de dónde lo hagas, en dónde inviertas en Bitcoins, porque las criptomonedas ya están reguladas por las gestoras de acciones y de fondos más importantes del mundo. En octubre del año pasado ya están reguladas y ya hay fondos para invertir en criptomonedas. Y qué bueno y qué padre que ya lo puedas hacer. Yo ya lo hago porque pues
es una parte de lo que vas a invertir. No lo voy a meter todo ahí. Voy a invertir una parte. Sé que estoy tomando un riesgo, pero como lo estoy pensando muy a largo plazo, entre más largo plazo inviertas, menos riesgo tienes. Va a haber mucha volatilidad en todos esos años, pero muy seguramente te puede ir bien. Entonces, las criptomonedas, sí, ya puedes invertir en ellas. Ya hay casas de bolsa en donde lo puedes hacer de manera siempre, ¿verdad? En un lugar regulado, en cuentas reguladas, en México, porque tú vives en México y vas a querer garantías aquí. Entonces, trata de hacerlo en casas de bolsa mexicanas y en instituciones que estén reguladas para que no tengas todavía más riesgo del que ya es invertir en un instrumento tan volátil como las criptomonedas. Pero sí, creo que es un excelente activo para agregar a tu portafolio para plan de retiro. Ey, esta ya se me hace que es la última pregunta. A ver, entonces le voy a cambiar por una que me gusta más. La que tú quieras. ¿Es un error financiero tener hijos si no tienes una situación económica estable? Ahí está. Esta no sé si tiene cosas que ver con el retiro o no, pero sí, sí es económicamente malo y es una decisión financiera muy mala que tengas hijos. Si en tus planes no está, para mí, ¿verdad? Que obviamente soy agente de seguros, pero pues discúlpeme por pensar así. Si tú no te vas a asegurar, mamá, y el riesgo va a ser que mi hijo nazca con una enfermedad y yo no poderle dar la atención médica de calidad que se merece esa criatura que va a venir a este mundo, si yo no contrato un seguro de gasto médico para mi bebé, si yo no estoy dispuesta a ahorrar para la universidad de ese bebé, para darle una vida de calidad, no porque no quiera, sino porque no puedo, pues mejor no te embaraces. Eso pensaría yo. Y ojo, a veces la mayoría de los embarazos yo creo que se chispotean, pero ¿estás preparado para tener un bebé? No, o sea, y ya una vez que lo tienes, lo hayas planeado o no lo hayas planeado, tienes que chingarle para darle la vida y para que tú tengas financieramente hablando todo bajo control. Porque si no, se hace un desmadre. Entonces, financieramente hablando, si tú no puedes pensar en tu retiro, en no gastar más de lo que ganas, en dejar de gastar en pendejadas por priorizar otras cosas más importantes para ti, para tu futuro, para tu vida, no estás listo entonces para tener una criatura. Pero si no vas a tener una criatura, tampoco vas a tener un perro, ¿eh? Porque luego ya ahorita todo el mundo tiene perros en vez de hijos y salen igual de caro los perros que los hijos. Los perros también van a la escuela. También necesitan pañales, comida especial, no, médicos, doctores, cirugías carísimas. O sea, sí, el perrito también puede estar asegurado. Entonces, tener un dependiente económico es una responsabilidad súper, súper grande que no te puedes dar el lujo de tener. Si no estás ahorrando. Si no estás, exacto, ahorrando. Para tu retiro, ni ahorrando. Si no tienes tus finanzas bajo control, abstente de planear un embarazo. Planéalo bien para que cuando estés lista financieramente te puedas echar ese compromiso a la bolsa. Porque es un compromiso que ya no te ya no le puedes decir, ay, no, ya no lo quiero. No, pues ahora te lo quedas. Entonces, ese es un tema bien importante. Y pues sí, tienes que estar preparada y saber todo lo que conlleva. Para que te des una idea, dato final, tener un hijo desde que nace hasta los 18 años cuesta como 2 millones de pesos. Y ya mandarlo a la universidad, pues otros 2 millones de pesos. Entonces, 4 millones de pesos por hijo. Así de caritos están. ¿Quieres que haga otra pregunta? No, ya se nos acabó el tiempo. Estuvo chido el episodio. O sea, son preguntas súper comunes que todo el tiempo me están haciendo. Y que comenten, o sea, si tienen dudas, claro, si quieren hacer más preguntas. Den su opinión, porque todo lo que estamos haciendo nosotras es, nosotras hablamos desde nuestra opinión. Puedes estar de acuerdo, bien, puedes estar en desacuerdo, bien también. Pon y escribe tus puntos de vista, etiqueta personas para que también ellos comenten y escriban, comparte el podcast con tu familia para ver ellos qué piensan, pero estos temas se tienen que hablar, se tienen que poner sobre la mesa, tú con tus hermanos, tus papás, tu novio, tu esposo, tus hijos, hablen de estos temas. Lo más importante es hablarlo, normalizarlo para empezar a dar pasos hacia esa jubilación que realmente vas a querer tener, porque yo sé que tienes planes espectaculares,
para Todos tu los retiro. tenemos. Quieres viajar, quieres tener dinero, quieres no trabajar, quieres hacer 1000 cosas, quieres estar sano. Excelente. Pero todo eso se trabaja desde ahorita. Entonces, pues bueno, hemos terminado este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales, Finanzas Sin Filtro, Instagram, TikTok. Suscríbete a este podcast y también nos puedes escuchar en Spotify. Si no quieres verlo, puedes oírlo cuando tengas tiempo. Y pues ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Y si quieres una asesoría personalizada para este tema de retiro, escríbeme, déjame un mensajito, o si no, también en los perfiles donde me sigas vas a encontrar una liga donde va a estar mis asesorías gratuitas. Entonces, ahí podemos platicar y sacar planes que realmente te beneficien para tu futuro. Cuídate mucho. Yo soy Cintia, embajadora de la tranquilidad financiera. Chao. ¿Te sirvió el episodio? Tus finanzas ahora están sin filtro. Comienza a mejorar tu vida financiera ya. Escucha todos nuestros episodios y sigue nuestros contenidos en mis redes sociales. Buscando Finanzas Sin Filtro en Spotify, TikTok, Instagram y YouTube. Te deseo mucha tranquilidad financiera. Hasta el próximo episodio de Finanzas Sin Filtro.